El pacto del TikToker con el diablo. Dante nunca había sido nadie, no en su barrio, no en su trabajo, ni siquiera en su propia casa. Cada día se despertaba con la sensación de que el mundo pasaba de largo, indiferente, mientras él permanecía invisible. Su apartamento pequeño y silencioso era el reflejo exacto de su vida. Gris, vacío y olvidado, un lugar donde la soledad se mezclaba con el sonido del viento colándose por la ventana. Pasaba horas frente a su teléfono, mirando TikTok, viendo cómo otros jóvenes conseguían dinero, fama y atención con facilidad. Cada video era un recordatorio cruel de lo que él no tenía, y cada notificación que no llegaba lo hundía más en la desesperación. Dante quería ser alguien, quería dejar de ser invisible y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para lograrlo, aunque no supiera exactamente qué. No se trataba de talento ni de arte. Se trataba de sobrevivir en un mundo que parecía diseñado para ignorarlo. Quería dinero, respeto, mujeres, admiración. Quería que alguien, cualquiera, lo viera y reconociera que existía. Cada noche, antes de dormir, imaginaba la vida que deseaba, una vida que parecía siempre al alcance de otros, pero nunca de él. Grababa videos sin convicción, repitiendo tendencias, bailes y discursos que no sentía, confiando en que algún día el algoritmo lo recompensaría. Pero las vistas apenas subían y los comentarios, cuando aparecían, eran breves y crueles. La frustración se convirtió en una compañera constante y la ansiedad comenzó a hacerse visible en su rostro, en sus gestos y en la forma en que se movía por su apartamento. Dormía poco y pensaba demasiado. Su mente giraba siempre alrededor de la misma idea: ser famoso o no ser nada. Cada vez que miraba su reflejo en el espejo, veía a un hombre agotado, con ojos que habían dejado de brillar y con la sensación de que su vida se desmoronaba a cada segundo. Todo parecía conspirar en su contra, y el tiempo pasaba sin darle ninguna oportunidad de cambiar su destino. Una noche, cuando la desesperación ya no le permitía distinguir el sueño de la vigilia, comenzó a explorar rincones más oscuros de Internet. Foros ocultos, páginas sin nombre y mensajes escritos por personas que aseguraban haber encontrado atajos hacia el éxito. Hablaban de fuerzas antiguas, de acuerdos silenciosos y de precios que no siempre se pagaban con dinero. A pesar de que su mente racional gritaba que era imposible, algo dentro de él se sentía atraído por la promesa de cambiar su vida en un instante. Entre enlaces rotos y símbolos extraños, apareció un video que parecía fuera de lugar, sin título ni comentarios, como si nadie más debiera verlo. La imagen era estática y perturbadora, y la voz que se escuchó al reproducirlo no sonaba humana del todo. Prometía fama, riqueza y deseo, pero advertía que nada de eso era gratuito y que el verdadero costo solo se entendía cuando ya era demasiado tarde. La curiosidad lo venció, y Dante decidió seguir las instrucciones que aparecían en la pantalla. El enlace lo llevó a una página sencilla, casi primitiva, dominada por un fondo negro y letras rojas que parecían escritas con intención. Las instrucciones no dejaban espacio para dudas. Un ritual breve, una grabación a medianoche y una aceptación ciega, sin preguntas ni condiciones. La advertencia más inquietante era clara: no intentar comprender las consecuencias, solo obedecer y esperar. Cada palabra que leía parecía grabarse en su mente como un mandato silencioso, y su respiración se volvió más pesada a medida que comprendía la seriedad de lo que estaba a punto de hacer. Esa noche siguió cada paso con una calma que no sentía desde hacía años, convencido de que no tenía nada que perder. Colocó el teléfono frente a él, encendió la vela negra y pronunció su nombre en voz alta, aceptando el pacto sin saber lo que venía. Cuando todo terminó, la vela se apagó sin explicación y el aire del cuarto se volvió pesado, como si algo invisible acabara de ocupar el espacio. No vio nada, pero supo que ya no estaba solo. Un frío recorrió su espalda y un silencio profundo lo envolvió, más intenso que cualquier oscuridad que hubiera sentido antes. Al amanecer, su teléfono comenzó a vibrar sin descanso. Uno de sus videos había explotado de manera inexplicable y las vistas seguían aumentando con cada minuto. Por primera vez,
El mundo parecía mirarlo, sin saber que esa atención había sido comprada con algo que aún no comprendía. El éxito se sintió inmediato y abrumador, y con cada notificación, Dante experimentaba una mezcla de emoción y terror, como si la vida que siempre había deseado tuviera un precio invisible que pronto reclamaría. El ascenso fue rápido y sin pausas. Las notificaciones se transformaron en contratos, las vistas en dinero y los seguidores en un ejército que lo adoraba ciegamente. Cada mensaje de admiración reforzaba la idea de que todo su esfuerzo había valido la pena, pero la presencia invisible seguía ahí, esperando, silenciosa y constante. La fama que había obtenido no era gratuita. Algo lo observaba desde las sombras, algo que crecía a la par que su éxito y que algún día exigiría su pago completo. Si disfrutas este tipo de relatos, apoya el canal. Historias de terror. Dale me gusta, comparte este contenido y deja tu comentario para seguir trayendo historias que te harán mirar detrás de ti con miedo. La fama llegó como una tormenta que Dante no supo controlar. Cada notificación, cada mensaje y cada like lo arrastraban más profundo hacia un mundo que parecía perfecto, pero que estaba lleno de sombras. Los contratos comenzaron a multiplicarse, los viajes y las fiestas se volvieron su rutina, y las mujeres lo rodeaban con admiración y deseo. Sin embargo, mientras todo parecía estar en su lugar, una sensación de inquietud crecía detrás de su éxito, silenciosa y constante, como un recordatorio de que todo tenía un precio. Sus noches se volvieron pesadas. La presencia que antes solo se insinuaba en los sueños, ahora se manifestaba en reflejos y sombras, siempre cerca, siempre observándolo. Cada paso que daba en su lujoso apartamento le recordaba que algo lo acechaba, algo que no podía ver pero cuya atención sentía en cada fibra de su cuerpo. Comenzó a dudar de su cordura, preguntándose si la fama valía realmente la ansiedad que lo consumía desde dentro. Los seguidores comenzaron a notar un cambio en Dante. Sus videos ya no transmitían la alegría y el entusiasmo de antes. En su lugar había una energía extraña y perturbadora, una mirada vacía que hacía que quienes lo veían sintieran un escalofrío inexplicable. Los comentarios, antes llenos de elogios, comenzaron a llenarse de advertencias y señales de inquietud. Algunos aseguraban que ver sus videos les provocaba pesadillas, que no podían dormir después de ver su contenido. El dinero seguía llegando, pero cada logro se sentía vacío, como si algo invisible lo drenara lentamente. Los contratos comenzaron a cancelarse sin razón aparente, y la admiración de sus seguidores se tornó en distancia y sospecha. La fama que había buscado con tanta urgencia ahora se convertía en una cárcel dorada, y Dante entendió que el pacto que había hecho no era un juego. Era un contrato que exigía su atención total y su obediencia silenciosa. Una noche, recibió un mensaje de una cuenta sin nombre ni imagen. Era breve y directo. El pacto seguía en pie y el tiempo se agotaba. No había amenazas explícitas, pero Dante sintió que cada palabra quemaba su piel y dejaba una marca invisible en su mente. La desesperación lo invadió. Comprendió que no podía escapar, que cada intento de evadir la presencia solo la fortalecía. Su vida perfecta en apariencia era una ilusión, un espectáculo que ocultaba la realidad de lo que había firmado. Antes de continuar, queremos enviar un saludo especial a Irma Serrano, quien nos escucha y deja sus comentarios en Spotify. Gracias por tu apoyo y por ser parte de Historias de Terror. Tus palabras nos motivan a seguir creando relatos que te pondrán la piel de gallina y te harán mirar detrás de ti con cuidado. Continuando con la historia. Dante intentó ignorar la presencia, pero cada noche se hacía más fuerte, más exigente. Comenzó a ver sombras moviéndose en las esquinas de su apartamento, objetos que cambiaban de lugar sin explicación y reflejos que no correspondían con la realidad. Todo parecía diseñado para recordarle que su libertad había sido vendida y que el precio de la fama era más alto de lo que jamás podría pagar. Su vida se había transformado en un teatro de apariencias y miedo, y cada éxito obtenido lo acercaba más al borde de un abismo del que no podría regresar. El poder que la fama le ofrecía se volvió una carga insoportable. Las personas que lo rodeaban empezaron a distanciarse, desconfiadas de su extraño comportamiento. Amigos y colegas dejaron de llamarlo,
contratos desaparecieron y la soledad que Dante había intentado escapar se convirtió en un enemigo tangible. La presencia invisible permanecía, paciente, observando cada uno de sus movimientos, asegurándose de que entendiera que no había salida y que lo que había buscado con tanto ansia ahora lo atrapaba de manera irreversible. El ascenso había sido rápido, casi milagroso, pero la caída estaba en marcha, lenta y segura. Dante comprendió, demasiado tarde, que cada like, cada suscriptor, cada mensaje de admiración no eran regalos, eran parte de una deuda que ahora lo aplastaba con su peso. La fama que tanto deseaba se había convertido en un eco siniestro que lo perseguía a cada instante, y cada noche se volvía más difícil distinguir entre la realidad y la influencia de la presencia que había traído a su vida. El miedo comenzó a transformarse en terror. Cada sombra, cada silencio, cada sonido en la noche parecía recordarle que algo más grande, más antiguo y más poderoso lo estaba observando. Nada de lo que Dante había logrado podía protegerlo, y la sensación de que su final se acercaba se volvía más intensa con cada día que pasaba. La fama, que antes parecía un sueño, se convirtió en la prisión más oscura imaginable, y él ya no podía escapar de ella. La historia de Dante estaba lejos de terminar, y lo que venía en las próximas noches sería más oscuro, más aterrador y más definitivo. Su vida había sido vendida por un instante de atención, y ahora cada momento que pasaba le recordaba que había hecho un trato con algo que no entendía y que lo cobraría en su totalidad. La fama había llegado, pero el precio apenas comenzaba a revelarse. La presencia que Dante había sentido desde el principio dejó de ser un susurro para convertirse en un peso constante. Ya no se limitaba a los reflejos o a los sueños. Estaba en cada objeto, en cada sombra, en cada sonido de su apartamento. Cada día que pasaba, la fama se volvía más pesada y los contratos, seguidores y dinero que antes habían llegado con facilidad comenzaron a desvanecerse. La realidad se tornaba más oscura y tangible, recordándole que el pacto que había hecho no tenía marcha atrás. Dante comprendió demasiado tarde que la fama era solo un señuelo. Lo que realmente buscaba la presencia que lo seguía no era dinero ni reconocimiento. Era su atención, su obediencia, su alma. Las personas que una vez lo admiraban comenzaron a desaparecer de su vida. Amigos, colegas, incluso conocidos de redes sociales lo ignoraban o desaparecían sin explicación. La soledad se convirtió en su única compañía y cada momento de silencio estaba cargado de miedo y anticipación, como si algo estuviera a punto de reclamarlo de manera definitiva. Cada noche era más difícil dormir. Las sombras parecían moverse de forma independiente, los objetos cambiaban de lugar y los reflejos no correspondían con la realidad. Dante sabía que no había escapatoria. La fama y el éxito que había deseado tanto se habían convertido en una prisión dorada, y cada recuerdo de sus días felices se mezclaba con el terror de lo que había convocado. Todo lo que había logrado le recordaba que estaba atrapado en un acuerdo que nunca debió hacer. El miedo se convirtió en pánico. Cada sonido en la noche, cada crujido del apartamento, cada sombra que se desplazaba lo hacía temblar. La entidad, invisible pero constante, parecía alimentarse de su angustia, creciendo con cada instante que pasaba. Dante entendió finalmente que la fama y la riqueza eran solo ilusiones. Su verdadero precio era la paz de su mente y eventualmente su libertad. Intentó ignorar la presencia, pero cada acción que realizaba parecía fortalecerla. Las luces parpadeaban sin motivo, puertas que él estaba seguro de haber cerrado aparecían abiertas y sus propios reflejos lo miraban con ojos que no eran los suyos. La sensación de ser observado no lo abandonaba ni un segundo. Cada momento de distracción era un recordatorio de que su tiempo estaba contado y que la deuda del pacto debía ser pagada. Dante se encontraba atrapado entre lo que había deseado y la realidad aterradora de lo que había obtenido. La fama, el dinero y la atención que tanto había anhelado ahora eran cadenas que lo mantenían prisionero de un destino oscuro y sin escapatoria. Cada video que subía, cada mensaje que respondía,
Cada notificación que recibía se convirtió en un recordatorio de que había vendido algo mucho más valioso de lo que podía comprender. Su propia alma, al final, comprendió que el precio de la fama siempre había sido más alto de lo que podía imaginar. Nada de lo que había logrado podía salvarlo de la presencia que lo acechaba, y cada intento de escapar solo lo acercaba más a su destino inevitable. El silencio que una vez había temido ahora se transformó en un grito constante dentro de su mente, y Dante entendió que su vida jamás volvería a ser la misma. La historia de Dante termina aquí, pero el eco de su experiencia persiste. Y tú, que escuchas estas palabras, recuerda que hay caminos que prometen todo y cobran más de lo que imaginas. La fama, la riqueza y el deseo pueden ser tentaciones peligrosas, y algunos pactos nunca deberían ser realizados. Te invitamos a seguirnos en YouTube y Spotify en Historias de Terror. Dale me gusta, comparte el video y deja tu comentario para continuar apoyando este tipo de relatos que exploran los límites del miedo y la obsesión.